se ha considerado que el aprendizaje del lenguaje escrito ocurre en la escuela, que comienza cuando el niño ingresa a primero de primaria y aprende las letras. Las nombra, reconoce sus formas y traza. La investigación constructivas ha mostrado que esto no ocurre así. Los niños comprenden cuestiones fundamentales acerca de la escritura muchas veces antes de haber ingresado a la escuela, y lo más sorprendente, sin que nadie las enseñe. Por ejemplo, saben la escritura de una secuencia de marcas gramáticas arbitrarias que emplea la combinatoria como recursos, que representan los nombres de los objetos, y solo más tarde que representa el sonido del lenguaje, aunque las consonantemente los vocales y sí las sílabas. Es la interacción con el objeto escrito lo que lleva al niño a formular hipótesis sobre la escritura, a ponerlas a prueba y a modificarlas cuando resultan insuficientes o contradicen otra hipótesis previamente establecida. Sus hipótesis le permiten ir interpretando el objeto y van cambiando en la medida en que lo explican. Por ejemplo, en una interpretación silábica de las palabras, en la que cada letra se corresponde con una sílaba. Siempre sobrarán letras con las que los niños no encuentren qué hacer, ni se ajusten a la interpretación de lo que saben. Este mismo proceso constructivo se extiende a la adquisición de todos los sistemas de signos que componen el lenguaje escrito. La adquisición del lenguaje escrito requiere tiempo y sobre todo situaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronte sus saberes previos con los retos que las nuevas condiciones de la lectura, escritura y participación oral le planteen. Las posibilidades de aprender resolviendo de cada individuo dependen, sí, de su conocimiento y experiencias previas, pero también de cómo el ambiente de aprendizaje lo lleva a buscar y valorar soluciones. En ese proceso, el papel de un intérprete con mayor experiencia y conocimiento que el estudiante, como es el profesor, resulta fundamental, puesto que la adquisición del sistema de escritura y estrategias didácticas específicas acordes con el conocimiento y el proceso de desarrollo que siguen los niños. Se plantearán las actividades necesarias para reflexionar sobre el sistema de manera adicional a los aprendizajes esperados. Las prácticas del lenguaje. Desde las perspectivas de las prácticas culturales, el lenguaje no es solamente un sistema de palabras y reglas, sino que aplica también un conjunto de comportamientos recurrentes y expectativas compartidas por una comunidad. Tales pautas son las que asignan y gestionan los significados del lenguaje y se establecen para asegurar que los actos que realizan e interpretan los miembros de una comunidad lingüística permanezcan dentro de un marco aceptable y visto. Así, el sistema de disposiciones de estructuras del lenguaje es un conocimiento que construyen socialmente, que se construyen en la acción, las prácticas culturales y se orientan hacia funciones específicas. La noción del lenguaje como conjunto de prácticas incluye también sus formas escritas, puesto que son otra manifestación material y simbólica de aquel. La historia de las prácticas de lectura y escritura muestra cómo la producción, interpretación y transmisión de textos no son actos puramente cognitivos. Las formas materiales de los textos son resultado de un modo de producción documental orientado hacia cierto público con finalidades específicas y repercuten directamente en la apropiación de los sentidos de los textos, las disposiciones gráficas de los textos, determinadas por situaciones históricas y culturales particulares. Generan prácticas que se concretan en espacios, gestos y hábitos que distinguen comunidades de lectores y escritores, así como de tradiciones gráficas. Como resultado, la cultura contemporánea ha acumulado un saber lector, una extensa red de prácticas que organiza los modos históricos y socialmente diferenciados de acceso a los textos, y de cuyo dominio depende lo que se suele denominar grados de alfabetización. Las prácticas de lectura y escritura
Son modos culturales de utilizar el lenguaje escrito y aunque son los individuos quienes la adquieren y usan, constituyen procesos sociales porque conectan a las personas entre sí y crean representaciones sociales e ideológicas compartidas. Se trata de unidades de estudio básicas que incluyen, además de las actividades de lectura y escritura, valores, actitudes, sentimientos hacia ellas, así como diferentes clases de relación social. Barton y Hamilton señalan 5 puntos que definen la noción de la alfabetización y las prácticas de la lectura. La alfabetización puede ser mejor entendida como un conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por los textos escritos y están asociadas a diferentes dominios de la vida. Las prácticas de la cultura están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, de modo que algunas son dominantes, visibles, incluyentes que otras. Las prácticas de lectura son pospositividad y están inmersas en prácticas culturales como objetivos más amplios. Las prácticas de cultura están históricamente contextualizadas. Las prácticas de culturas cambian y muchas nuevas prácticas se adquieren en situaciones de aprendizaje informal. De lo expuesto sobre las prácticas de lectura y escritura, se deriva que estas no son habilidades que se aprendan mediante la repetición o ejercitación metódicas. Por el contrario, su adquisición implica el desarrollo de conocimientos vía la acción, la inmersión de los individuos en el uso del lenguaje escrito, de modo que lo que se aprende no consiste solamente en los sistemas de signos, sino en el hacer social con ellos, por lo cual los dota de significación.